Muy buenos días para todos. Un saludo fraternal en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos al Señor toda la gloria, toda la honra, toda la adoración y la alabanza. Y damos a Dios honra y honor en este maravilloso día. Estamos de nuevo compartiendo con ustedes esta reflexión de la palabra del Señor. Un café en la mañana y una reflexión bíblica, una reflexión de la palabra del Señor. Estamos de nuevo con el profesor José Mavares, que nos está acompañando para estas grabaciones en estos días y trayendo un poco de ese conocimiento que Dios le ha dado a través del estudio, a través del tiempo, pero también a través de la iluminación del Espíritu Santo en su vida, sin la cual sería imposible poder comprender el mensaje de Dios, ¿no? Ya lo dijo el Señor Jesucristo. Les he hablado cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creeríais si os hablara las celestiales? Dios ha decidido revelarnos lo que Él quiso y lo que en el entender de Dios es necesario para nuestra vida espiritual, y nos ha dado la iluminación por medio del Espíritu Santo para poder entender todas aquellas cosas. Concretamente, hermano José, en el capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el apóstol le hace una recomendación o un llamado o una advertencia a su discípulo Timoteo y le habla acerca de tiempos peligrosos que vendrían. Concretamente el verso 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La razón de esto dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Ayer tocábamos un poquito acerca de los peligros para la iglesia actual, para la iglesia de nuestros días. Ya hablar de los peligros para la iglesia primitiva, pues ya se quedó en el pasado, ¿verdad? Pero necesitamos hablar de los peligros para la iglesia actual. ¿Qué nos puede comentar acerca de este pasaje, hermano José? Muy buen día, bendiciones para todos los que están conectados a esta hora. El Señor pueda bendecirles grandemente. Bien, el tema es bien importante y neurálgico. Le comentaba al pastor Orlando que la porción de la escritura que él acaba de tomar en Timoteo tiene una profunda carga profética, porque si ustedes se dan a la tarea de contar las características, o como dice el texto ahí, el carácter de los hombres en los posteriores tiempos, notarán que hay 18 características. Si usted divide 18 entre 3 te da 6, de modo que es 6, 6, 6, es la carga profética allí, ¿ok? Esto ya nos lleva por allá a Apocalipsis 13:18, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia o el número de su nombre, por su número es 666. Y Pablo proféticamente, hablando a los tesalonicenses, habla acerca del misterio de la iniquidad. ¿Okay? Ya está en acción el misterio de la iniquidad. En síntesis, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo allí? Bueno, que el carácter de los hombres en estos posteriores tiempos sería el mismo carácter del diablo. Es por eso que el mundo está como está. Y bueno, lamento decepcionar a aquellos que están pensando que las cosas van a mejorar. Las cosas no van a mejorar, todo va a empeorar. ¿Okay? La profecía bíblica va orientada en ese sentido. En la misma epístola de Timoteo, capítulo 4, verso 1, dice que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, o muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sí? Así está el mundo, porque así está establecida la profecía bíblica. Y realmente es algo que la iglesia debemos tener muy en cuenta en este tiempo. Cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo acerca del carácter de los hombres en los postreros días, pienso, hermano José, que no le está hablando del carácter de la gente en general, de las personas en general. Pienso que Pablo está yendo más hacia adentro de la misma iglesia, hacia adentro del mismo pueblo del Señor. Porque hay algo que finaliza diciendo en el versículo 5, dice que tendrán apariencia de piedad. Correcto. Pero negarán la eficacia de ella. Y Pablo le dice a Timoteo: evita a estos.
sea, la relación de Timoteo no era con la gente del mundo, era con la gente de la iglesia. Y una de las características que da Pablo es esa, que tendrían apariencia de piedad, parecerían, como lo dice usted a veces, parecerían buenos cristianos con tremenda Biblia, con himnario y pandereta, pero con un corazón dañado, claro, con un corazón corrupto. Para ir avanzando un poquito, hay algunos puntos que yo tomé en algún momento acerca de este pasaje. ¿Y cuáles son los peligros que enfrenta la iglesia? Un peligro grave que enfrenta la iglesia hoy es sin lugar a dudas el sincretismo, ¿no? La mezcla de creencias, la mezcla de opiniones, la mezcla de ideologías, la mezcla de tantas cosas. Es decir, que en medio de tantas cosas que se introducen a la iglesia, se va perdiendo la pureza de la enseñanza, del mensaje, de la realidad del evangelio. Así es. Ayer hacía mención acerca del relativismo teológico. Hoy el pastor Orlando agrega un nuevo elemento para complementar, que es el sincretismo, ¿ok? Relativismo y sincretismo es explosiva, muy explosiva, sumamente peligrosa, y la iglesia tiene que estar al tanto de esto. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el objetivo? Le decía ayer que el relativismo teológico, ¿en qué consiste? Bueno, en tratar de restarle autoridad a la escritura y entregarle, hay que parecerse al mundo, ¿ok? Ellos desconfiguran las palabras cuando Pablo dijo, me he hecho al judío judío y al gentil uno para Cristo. Ellos dicen, bueno, si Pablo se hizo judío al judío para ganar a los judíos y se hizo gentil a los gentiles para ganarse a los gentiles, nosotros como iglesia tenemos que parecernos al mundo para ganar al mundo. Bueno, la filosofía es muy bonita, pero es una filosofía sincretista. Cuenta, repito, la unidad de la Biblia no es sectarista, pero sí es selectiva. En la Biblia hay 3 tipos de unidades, ¿ok? En la Torre de Babel hubo una unidad contra Dios. Ezequiel 37, en el Valle de los Huesos Secos, hubo una unidad sin Dios. Y en Hechos capítulo 2 hubo una unidad de Dios. Entonces, el sincretismo trabaja mucho con la unidad contra Dios y la unidad sin Dios. Entonces tenemos que tomar en cuenta esto. Nos íbamos a encontrar con un letrero en la entrada de un templo que diría Iglesia Mormona, Adventista, Testigos de Jehová, Cristianos. O sea, lo que queremos expresar con esto del sincretismo es que dentro de la iglesia se comienzan a tolerar o a vivir ciertas prácticas que si las llevamos, las medimos por la enseñanza. Si yo quisiera ir a esa iglesia, solamente hay una cosa que me impediría llegar allá. Y esa persona me dijo, pero ¿cuál cosa si allá no hay ningún impedimento? Le dije, la única cosa que me impediría llegar allá es usted. Su vida, su comportamiento dista mucho de lo que es ser un verdadero cristiano. Se introducen prácticas, se introducen costumbres, se introducen formas dentro de la iglesia. Pues yo no me imagino, por ejemplo, al Señor Jesús, a los discípulos, lo dice usted mismo, extrabíblicas, se introducen a veces dentro de la iglesia y comenzamos a vivirlas como que son parte del cristianismo. Ese sincretismo, esa mezcla, ese traer de acá, traer de allá, traer del otro lado. Si funciona allí, entonces lo traemos. Si funciona, lo traemos. Y realmente nos está llevando a llenar lugares, a llenar templos, pero nos está llevando también a dejar vacío el corazón de la gente. Estamos llenando lugares, pero mi pregunta es, ¿estamos llenando el corazón de la gente con el mensaje de Dios? Y todavía más, ¿estamos llenando el cielo de almas salvadas? Explosivas, ¿ok? Y esto no es más y menos que el cumplimiento de la palabra de Dios. De donde vengo yo, en Venezuela, se habla mucho acerca del avivamiento. El avivamiento. Y bueno, yo tengo bastante rato buscando el avivamiento en los posteriores tiempos y todavía no lo he encontrado. Un avivamiento eclesiástico.
Lo que sí encuentro en la Biblia es el avance de la apostasía y esto que el pastor acaba de leer, el carácter de los hombres en los posteriores tiempos, bien explicado de manera explícita, detallada por el pastor Orlando, porque el mundo no tiene que disfrazarse, el mundo es lo que es. Y el hecho de que tengan apariencia de piedad, ¿ok? Tiene que alertarnos acerca de la forma. Fíjate que el texto que leyó el pastor en Timoteo habla de vendrán hombres peligrosos, pero estos hombres peligrosos vienen haciendo cosas peligrosas y vienen enseñando cosas peligrosas. Entonces, estamos en uno de los peores momentos de la iglesia, los momentos peligrosos. Sabemos que el Señor va a venir. Lucas 12:40 dice, está preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Pero también debemos recordar, amados, que la naturaleza del Evangelio es la fe. ¿Ok? Mas el justo por la fe vivirá. Jesús hizo una pregunta crucial. ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra? Entonces, ¿cuál va a ser la condición de la iglesia que el Señor va a encontrar? Incluso creo, ¿verdad?, que el ataque más fuerte de las tinieblas en este tiempo no es el ataque a la persona. Incluso hay creyentes a los que los felicitan por ser creyentes, a los que les abren puertas por ser creyentes, pero el ataque hoy es a la fe del creyente. Es lo que se está atacando, es lo que el diablo está procurando de alguna manera erradicar, arrancar del corazón de la gente. ¿Cómo lo hace? Bueno, una de las estrategias es precisamente el sincretismo, la mezcla. Porque como dijo alguien, un cristiano confundido es otro religioso más en la iglesia. Correcto. Y cada persona que está confundida crea su propia religión. Porque la religión no tiene que ver solamente con las imágenes, con las figuras, con las cosas externas de la religión. La religión tiene que ver con esas creencias internas, con aquello que de alguna manera regula el pensamiento y, digámoslo claramente, y regula la fe del creyente. Porque lo que regula la fe del creyente es lo que tiene allá dentro de su mente, dentro de su corazón. Y si allá dentro de su corazón y de su mente hay una confusión por causa precisamente de lo que estamos tratando, del sincretismo, pues lo que va a resultar es un creyente sentado en una iglesia de sana doctrina, pero con una falsa doctrina dentro de su corazón. Sí. La identidad, Pastor John. Hay un ataque, los puntos aquí son bien importantes, incisivos, el relativismo, sincretismo, el secularismo. Vamos a tratar de ir conceptualizando cada uno de ellos. Hay un ataque a la identidad, ¿correcto? Okay. Identidad. ¿Quién soy? ¿Cuáles son las preguntas de la identidad en Cristo? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué puedo hacer? ¿Y para dónde voy? Son 5 preguntas cruciales que todo hijo de Dios tiene que hacerse. Repito, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué puedo hacer? ¿Y para dónde voy? El relativismo ataca eso de manera que, ¿cómo no? Como le dice el pastor Orlando, tengamos una persona con Biblia, cantando himnos, coros, una iglesia, sentado, formando parte de una comunidad de fe, pero sin fe, sin identidad. Estoy recordando que las hijas de Reuel, cuando vieron a Moisés, le dijeron a Reuel, vimos a un egipcio. ¿Por qué ellas vieron a Moisés y le dijeron por un egipcio? Por la indumentaria, la ropa que cargaba encima. ¿Ok? Ellos lo asociaron y dijeron, bueno, este hombre es egipcio porque su forma es de egipcio. Entonces, ¿cuánta gente hoy, sencillo, si no quieres que te confunda con un egipcio, no te comportes como un egipcio y no tengas vida de egipcio con Biblia? Bueno, qué bonita explicación, ¿no? Realmente cuando analizamos esto y le damos un poco de profundidad, realmente que debemos prestarle atención. Compartiendo con la iglesia les decía cómo surge una falsa doctrina. La mayoría de falsas doctrinas han surgido dentro de la iglesia.
no han surgido fuera de la iglesia. Y muchas de las falsas doctrinas están enraizadas en la iglesia y no se conocen, o por lo menos no se dan, no se publicitan, más bien sería la palabra. ¿Cómo surge una falsa doctrina? Pienso que muchas veces surge por un pensamiento. Alguien lee un texto, lo lee mal, luego lo interpreta mal, eso le genera un pensamiento. Recuerdo, por ejemplo, que un día un pastor, llegamos a una reunión de pastores y el pastor me dijo, encontré un texto que está mal escrito. Y dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, es que Dios no puede decir eso. ¿Cómo Dios va a poder decir eso? Yo le dije, pero usted lo leyó bien, dígame el texto y lo leemos. Entonces lo leímos. Luego de leerlo, yo le dije, miremos por qué el Señor Jesús dijo esa frase, porque él dijo que las rameras y los borrachos van delante de algunos al reino de los cielos. No es imposible. Entonces yo soy justo, yo guardo la palabra, yo vivo para Dios, y los borrachos y las rameras van primero que yo. Le dije, no, vamos a leer el texto, vamos a leer. Entonces, sin embargo, si esa persona no hubiese tenido la oportunidad de compartir un pensamiento que ya estaba en él, eso se pudo convertir en una falsa doctrina. Claro. Entonces una falsa doctrina nace con un pensamiento que luego se comparte y que luego se aprueba con el que lo compartió. Entonces usted tiene una idea, un pensamiento. Yo creo que, vamos a decir algo, yo creo que hay que guardar es el día miércoles. Me busco por ahí un texto que tenga algo que ver. Ese es mi pensamiento. Mientras esté aquí y sea mi pensamiento, pues no va a hacer daño. Luego se lo comparto a alguien. Y ese alguien dice, sí, yo también he estado pensando en eso. Y hay dos. Y luego va creciendo. Y se forma una falsa doctrina dentro de una iglesia de sana doctrina. Porque dentro de iglesias de sana doctrina, por ejemplo, hay personas que piensan que no se debe diezmar. Otros piensan que no se debe orar. Otros piensan que no se debe ayunar. Sin embargo, estoy hablando de personas que se congregan en congregaciones de sana doctrina. Y esto pues está llevando a que dentro de una misma congregación, no estoy hablando de la iglesia en general, de una misma congregación, haya sincretismo, haya mezclas. ¿Y qué necesitamos? ¿Cuál sería el antídoto para eso, mi hermano? Primera de Pedro 4:11, el que hable conforme a las palabras de Dios, y el que ministre conforme al poder que Dios da. Ahí es donde me gustan a mí las 5 solas, ¿ok? Solo escritura, solo ideo, solo gracia, solo Cristo, solo escritura. El gran problema con esto es que hay personas, pastor, que no se conforman con lo que la escritura dice. El criterio personal es inevitable, cada uno, el dogma. Okay, vamos a definir un momentico 2 términos que creo que son importantes, pastor. Doctrina bíblica y dogma. Okay. ¿Qué es una doctrina bíblica? Una doctrina bíblica no es más que toda la verdad de Dios que está expresada en la Sagrada Escritura y está ordenada en forma sistemática. Repito, para los que quieran tomar apuntes, una doctrina bíblica es toda la verdad de Dios que está expresada en la Sagrada Escritura y está ordenada en forma sistemática. Y alguien dirá, pero bueno, se supone que todo lo que está en la Biblia es la verdad de Dios. Bueno, aclaremos. Las doctrinas son las verdades de Dios, pero la Biblia también contiene dogmas. ¿Qué es el dogma? El dogma es el criterio personal, privado, aislado acerca de la verdad. ¿Okay? Usted lee, ejemplo, el Salmo 90, verso 10, un salmo de Moisés. Moisés dice, la vida de los hombres es hasta los 70, los más robustos 80. Y resulta que el que dijo eso se murió de 120. Si lo que dice el Salmo 90, verso 10, fuese una doctrina bíblica, toda la raza humana debería morir en el rango de vida entre 70 y 80. ¿Por qué Dios no respaldó a Moisés? Porque eso era un criterio personal del viejito y quedó registrado allí. Usted lee en ejemplo, en 1 de Timoteo 5:23 dice el apóstol Pablo a Timoteo, por causa de las continuas enfermedades de tu estómago, ya no tomes agua, use un poco de vino. Señores, eso está en 1 de Timoteo 5:23.
Es verdad que el apóstol Pablo dijo eso, sí, lo dijo, pero es una dogmacia, es un elemento cultural, porque yo no puedo enseñar eso como doctrina en mi iglesia, porque imagínense la manada de borrachos que tendríamos en la iglesia si yo enseño que cada vez que tengamos malestar estomacal tomemos vino. Entonces, la Biblia tiene doctrinas y tiene dogmas. Nosotros tenemos nuestros dogmas, el criterio personal, y como lo acaba de decir el pastor Orlando, el dogma es inofensivo mientras te lo guardes. Mientras sea un criterio personal, bueno, yo creo, yo pienso, yo opino, ok. Pero el momento en el que el dogma, el criterio se institucionaliza y se generaliza y se establece como norma de fe, las cosas se van a complicar. Y bien lo acaba de explicar el pastor Orlando. Señores, el relativismo está instalado en nuestras iglesias. El sincretismo, porque ahora resulta que, bueno, cada quien tiene el criterio. Ese criterio yo lo enseño como doctrina en mi iglesia, y si de repente pertenecemos a una organización, lo colocamos también allí. ¿Okay? Bueno, estamos viviendo definitivamente tiempos difíciles, y lo más triste de todo es que la mayoría de las Biblias permanecen cerradas o abiertas en el Salmo 91 como un amuleto. Sí. Millones de creyentes están esperando que Dios les hable, pero nunca abren la Biblia. Si usted quiere que Dios le hable, mi amigo, mi hermano, va a tener que abrir la Biblia. Y va a tener que, como decía un amigo, dejarse de locas pasiones y entender que el mensaje de Dios está plasmado en la Biblia, en la palabra. Que Dios le puede hablar a alguien, eso es bíblico, eso es verdad. Pero si lo que alguien me está hablando no está de acuerdo a la Biblia, yo no debo desechar la Biblia, debo desechar lo que esa persona me está hablando. Este es un tema bastante profundo y requeriría bastante tiempo. Así que podemos, no sé, hermano José, si tomamos otras mañanas Claro. y hablamos un poquito acerca de esto. También si usted, hermano, amigo, tiene alguna pregunta que podamos tomarla, que podamos mirarla y podamos de repente responderla. Porque personalmente yo creo que todas las preguntas son fáciles, todas, sin importar cuál sea. Lo difícil son las respuestas, pero las preguntas usted puede hacer la que quiera. Que le podamos responder trataremos de hacerlo. Pero bueno, el tiempo se nos fue. Creo que ha sido un tiempo bonito y es un buen tiempo para que reflexionemos en la palabra del Señor. Que seamos como los creyentes de Berea, ¿no? Volvamos a la Escritura, volvamos a la palabra, volvamos a aquellos hombres que nos abren la Biblia y que nos enseñan con ella. Que Dios les bendiga a todos, que Dios les guarde. Un feliz día para todos y bueno, esperamos que este tiempo les sea de bendición. Un café y una reflexión. Bendiciones para todos. Bendiciones.